Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos realizando esta linda babucha o pantuflas tejidas totalmente a crochet. La verdad está súper fácil y lo mejor de todo es que estaremos utilizando esos restos de lanas que nos han quedado de otras labores y que no sabemos qué hacer con ellos. Así que vamos a ver el video, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Vamos a estar utilizando los restos de lana que tengamos en casa. La verdad es que yo tengo muchísimos colores, pero he decidido utilizar estos restitos que me quedan. Incluso estos chiquititos también pueden servir. Estas lanas que voy a utilizar son del mismo grosor. Tiene un grosor de aproximadamente unos 5 milímetros. Sin embargo, yo la voy a estar trabajando con un crochet del número 4. Ya que yo tejo bastante flojito. Sin embargo, ustedes pueden utilizar el gancho que tengan de acuerdo a la lana que tengan. También voy a utilizar una agujita lanera, una cinta de medir y también vamos a estar necesitando lo que sería una tijerita. Y eso sería todo para comenzar nuestro tutorial. Así que sin más rodeo, nos vamos con el video. Bien, para comenzar nuestra labor voy a estar utilizando este color moradito. Ustedes pueden utilizar la lana, como les dije, del grosor y del color que deseen. Yo voy a utilizar 5 colores, pero ustedes si quieren pueden utilizar simplemente un solo color e incluso también pueden hacer de 2 colores, de 3 colores, según lo que ustedes deseen. Para comenzar vamos a hacer lo que sería nuestro nudito deslizado. Para las que son principiantes lo hacemos de esta manera, simplemente un arito y este arito lo pasamos por acá y jalamos. Y acá tenemos ya lo que sería nuestro nudito deslizado. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es hacer cadenetas. Hacemos 1, 2, 3. Continuamos tejiendo hasta obtener un total de aproximadamente 30 cadenas. Bien amigos, ya que tengo mis 30 cadenas, yo les voy a mostrar algo que hice. Espero no se vayan a reír, ¿no? Yo traté de dibujar mi pie. Claro, obviamente mi pie no es de esa manera, ¿no? Pero traté más o menos de tener la forma de lo que sería un pie. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Voy a acercar un poquito más la cámara para que puedan observar. Ustedes van a ir midiendo el pie y van a hacer la cantidad de cadenetas que necesiten. En mi caso yo calculé unas 30 cadenas. Y como el tejido va a ceder un poquito, entonces mira, él va a ceder. No es necesario que quede tan justito, sino porque el tejido estira y mira, cuando tú vayas a hacer el punto con el que vas a trabajar, bien sea punto alto, media vareta, punto bajo, cualquier tipo de punto, se va a estirar un poco pues el tejido. Entonces te recomiendo que hagas esto, pues más o menos dibujes tu pie y de acuerdo a eso, o simplemente vas directamente al pie y vas midiendo las cadenitas para ver cuántas necesitas. Bien, luego de tener esta medida, lo que vamos a hacer es, vamos a continuar tejiendo lo que sería la puntada de este tejido. Bien, ya que tenemos nuestras 30 cadenas, o en caso de que tú tuvieras 25 cadenas o 20 cadenas, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es simplemente, independientemente de la cantidad de cadenas que tengas, siempre vas a hacer 2 cadenas, que son las que me van a dar altura o van a representar lo que sería ese pilar o ese punto, el primer punto, ¿no? Entonces vamos a comenzar a trabajar lo que serían varetas. Entonces vamos a tomar una lazada y nos vamos al siguiente punto, es decir, el tercero. 1, 2, 3. En el número 3 ingresamos y hacemos nuestras varetas o puntos altos. Y así vamos a rellenar toda esta tira de cadenas con puntos varetas. Sin apretar tanto, no es necesario.
porque este tejido tiene que ceder un poquito, no tiene que quedar tan apretado. Bien, y así continuamos tejiendo hasta tener toda nuestra tira de cadenas ya con puntos varetas completitas. Bien, aquí ya nos faltaría nuestro último puntito y vamos a trabajarlo, pero lo vamos a hacer como una vareta incompleta, es decir, no vamos a pasar la primera y estos dos aritos los dejamos allí esperando en el gancho. Entonces ahora voy a ingresar con el siguiente color. En este caso voy a utilizar este colorcito azulito, turquesa. Lo que voy a hacer es un nudito deslizado de esta manera y así voy a hacer cada vez que coloque un color nuevo para asegurar ese hilito y para que no se salga. Entonces voy a ir acá a mi tejido y voy a ingresar con el nuevo color. Y ahí cerramos lo que sería nuestra vuelta. Entonces acá vamos a ajustar un poquito la lana morada y vamos a ingresar con el siguiente color. Vamos a hacer 2 cadenitas, giramos nuestro tejido y ahora empezamos a trabajar todas las varetas. Una vareta sobre cada vareta. Estas 2 cadenas representan a esta vareta que está acá. Entonces me voy al siguiente espacio o al siguiente punto y voy a hacer lo que sería mi siguiente vareta. Y este es todo el procedimiento que vamos a realizar a lo largo de toda esta puntada o este tejido, ¿no? O este patrón. Entonces seguimos tejiendo hasta llegar al final. Una cosa que les quiero recordar es que tienen que ir contando sus puntos, porque a veces el último punto se puede esconder. Entonces cuando lleguemos al final les voy a explicar el por qué. Entonces seguimos tejiendo normal hasta tener un total de haber completado todos nuestros puntos varetas, perdón. Así que seguimos tejiendo. Una cosa que les quería decir, esta lana morada yo la voy a cortar porque después la voy a esconder, pero si ustedes quieren trabajar con el mismo color, la dejan, pues siguen trabajando con ese color. Entonces así vamos a continuar tejiendo y ya nos vemos. Bien, acá les quería mostrar que estoy llegando al final y como ven, acá solo puedo ver un solo puntito. Si yo hago mi punto en este lugar y me devuelvo y me regreso a darle la vuelta, entonces el tejido me va a quedar disparejo. ¿Por qué? Porque acá escondidito tengo un punto, que sería la cadenita de inicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una lazada y voy a buscar la segunda cadenita, que sería esta que está acá. Y allí voy a sacar y voy a hacer lo que sería mi último puntito. Entonces, ahora voy a ingresar con el siguiente color. Ingresamos con el siguiente color, ajustamos un poquito la lana azul y pasamos. Hacemos lo que serían 2 cadenitas, giramos nuestro tejido y si ustedes quieren van guardando de una vez estas lanitas. Yo lo voy a hacer al final y recuerden que este punto, estas 2 cadenas van a representar al punto que hicimos, este puntito, y ahora nos vamos al siguiente punto y seguimos trabajando con punto vareta o punto alto. Entonces amigos, este va a ser todo el procedimiento que vamos a realizar hasta llegar al final. Entonces seguimos tejiendo y seguimos cambiando los colores. Ustedes si quieren lo pueden hacer solamente de 2 colores o lo pueden hacer incluso de un solo color. Porque yo la verdad quiero utilizar todos estos restos de lana que tengo acá y la verdad tengo demasiados restos de lana y quería también hacer este video precisamente para estas personas o estas amiguitas que ahorita por la pandemia no tienen para comprar lana, pero en su casa tienen pequeñas bolitas como estas de lana y que no saben qué hacer. Entonces esta es una idea y que además nos sirve para poder vender, pues. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo y nos vemos cuando ya tengamos aproximadamente unas 15 a 16 vueltas. Así que ya regresamos.
Bien amigos, y aquí ya tengo avanzado mi trabajo. Realmente me ha salido un cuadrado o rectángulo, por decirlo así. Acá les voy a dar la medida exacta o una medida referencial para que vean cuánto tiene. 24 centímetros de ancho. Y si lo medimos de manera transversal, serían 32 centímetros. Esa es la medida referencial. En total, si no van a trabajar por los centímetros que le estoy dando, sino por las vueltas, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, ya que tengo mi tejido, yo he escondido estas lanitas cortitas que quedaron hacia los lados, yo las escondí. Y ahora lo que voy a hacer es doblar este es mi cuadrado y lo voy a doblar a la mitad. Y vean que se me hace un triángulo. Si el cuadrado no estuviera bien, o sea, o fuera imperfecto, el triángulo no se les haría, sino les quedaría así. Pero como está perfecto, lo sabemos pues cuando hacemos esta especie de triángulo, ahí nuestro cuadrado está bien, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a coser toda esta parte de acá abajo. Fíjese dónde están las cadenitas con este lado, que son los inicios de las vueltas. Yo voy a hacer mi costura para luego entonces girar mi trabajo y me va a quedar algo así. Más o menos así sería el trabajo. Sería el zapato o la pantufla o babucha, no sé cómo le dicen en su país. Entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a hacer la costura de nuestro trabajo. Bien, ya que tenemos nuestro tejido, ya lo que vamos a hacer es el cuadrado, el triángulo de esta manera. No se preocupen por estos pedacitos de lana que se ven allí, eso me faltó por esconder. Y ahora lo que vamos a hacer es coser el lado que nosotros necesitemos, ¿no? O queramos. Por ejemplo, si tomamos este lado, esta va a ser la planta de nuestro pie y aquí arriba se doblaría esto y quedaría así. Esto quedaría como un adorno, un doblez. Bien, en este caso vamos a empezar a coser. Si se fijan o se dan cuenta, tenemos acá dos lados. Este lado y este otro lado poseen la misma cantidad de centímetros o de medida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos empezar a coser por cualquiera de los lados. Yo voy a tomar este lado para que sea mi base, porque de este lado voy a dejar lo que sería la abertura de mi tejido para poder por allí introducir el pie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo voy a hacer con un crochet. Vamos a ingresar con otro color. En este caso yo voy a utilizar este mismo moradito que está acá y voy a empezar a coser desde acá, desde la puntita. Bien, ahora sí, ya que tenemos nuestro tejido posicionado, vamos a ingresar con el siguiente color. Yo voy a acercar un poquito más la cámara para que puedan ver con más detalle. Yo voy a ingresar por el primer puntito de acá y vamos a tomar cualquiera de esas hebritas que esté allí y siempre vamos hacia el lado siguiente o el lado contrario, ¿no? Y vamos a ingresar el nuevo color, pasamos, ajustamos un poco la hebra y ahora vamos a tomar la hebra del siguiente punto, en este caso esta hebrita de acá atrás, y me voy al siguiente lado que sería acá. Y vamos pasando simplemente haciendo puntos deslizados. Solamente agarrando una hebrita de este lado y tomando una hebra del lado siguiente. Traten de no hacerlo tan apretado. Y esta es toda la puntada que vamos a hacer
para poder cerrar este tejido. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Sin embargo, ustedes lo pueden trabajar con cualquier puntada que tengan. Si quieren el punto bajo, también lo pueden hacer no con crochet, sino con el con una agujita lanera, no hay ningún problema. Vean acá cómo está quedando. Y así vamos a continuar hasta el final. Bien, ya que hicimos nuestra costura, ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia coser esta parte de donde va a ir lo que sería la parte trasera de nuestro pie, ¿no? Nuestra pierna. Entonces acá nosotros vamos a coser solo la mitad de esta puntada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces vamos a contar solamente la mitad, es decir, hasta la número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta acá. Hasta el número 8, hasta allí vamos a coser. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá, que es hacer un punto deslizado en cada puntito hasta llegar acá. Así que nos vemos cuando lleguemos allí. Bien, y aquí ya estoy llegando a lo que sería el final pues de mi último puntito. Y simplemente tejemos una cadenita más y vamos a dejar una hebrita un poco larga, la cortamos. Sacamos la otra hebra y listo. Ya así quedaría la costura de nuestro trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es voltear un poco el trabajo para que vean cómo está quedando. Entonces por acá vamos a meter el pie. Esta hebrita la escondemos al final. Y así estaría nuestro zapatito. Aquí no se ve bien porque la verdad no tengo el piecito para colocarlo, pero cuando me vaya a hacer la prueba con el zapato se va a observar mejor. Esta puntita no molesta para nada, simplemente colocan un poquito más hacia adentro, lo hunden hacia adentro y la verdad es que queda bien bonita. Si ustedes quieren, le pueden colocar acá una borlita o simplemente un pompón o dejarlo así. Vean qué bonito se ve. Bien, ya que tenemos nuestro trabajo avanzado, está casi terminado, y digo casi terminado porque yo quiero colocarle acá en este centro o esta puntita, hacerle un detallito como puede ser una borla o un pompón. Entonces yo voy a hacer una borla. Lo que voy a hacer es tomar una lana de cualquier color. Yo voy a tomar esta lana moradita y simplemente lo que voy a hacer es dejar un cabito largo de aproximadamente unos 5 o 7 centímetros y lo voy a envolver. Empezar a envolver en todo lo que sería mi mano, mis 4 deditos, perdón. De esta manera voy a dar unas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No lo voy a hacer tan gordito. Y sin salirme de aquí voy a cortar, también cortando la lana a la medida de la que ya tengo, de esta manera. Y sin soltar voy a cortar unos 20 centímetros más o menos, 20-30 centímetros de lana, y esta lana la voy a pasar dentro, por debajo acá de mis dedos, de la lana, perdón, de esta manera.
así. Y simplemente lo que voy a hacer es un nudito y sacamos. Apretamos bien. Ahora voy a hacer otro nudito. Y si queremos otro nudito más para asegurar. Ya luego de esto lo que vamos a hacer es con nuestra tijerita cortar acá. Yo voy a cortar con esta tijerita pequeña porque es la que tengo a la mano, no tengo más. Y vean cómo nos está quedando. Esta cuerdita también la vamos a cortar. Y nos quedaría algo así, pero está casi terminada, solo falta un poquitito más nada más. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar, o voy a dejar así, voy a tomar una lanita y me voy a ir y la voy a colocar acá. Voy a colocar encima de esta lanita la borla. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a anudar o hacer un pequeño nudito de esta manera para así poder darle la forma a lo que sería mi borla, perdón. Hacemos otro nudito más y listo. Ahora lo que nos quedaría es arreglar estos como huequitos que se ven allí, es estirando nada más la lana de manera que quede todo bien parejito y uniforme. Voy a cortar esta lanita que viene de la madeja. Como les dije, vamos ajustando todas esas lanitas acá que están acá. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es cortar todas estas hebritas que han quedado acá. Simplemente vamos a hacer así. Sacudimos un poco y vean cómo está quedando nuestra borlita. Nos quedó esta hebrita por acá un poquito larga y simplemente la cortamos y la ajustamos al tamaño de las otras borlitas. Y aprovechamos de las otras hebritas, perdón. Y así aprovechamos para ir cortando lo que nos queda como excedente. Bien, y así está quedando nuestra borlita. Bien, ya que tenemos nuestra borlita, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con estas dos hebritas que están acá, que nos van a servir para unir la borla a lo que sería nuestro tejido, entonces lo que vamos a hacer es especie de unos nuditos. De esta manera es como un decorativo. Llevamos 2, 3, vean, así como si fueran unas cadenitas, 4, 5 y 6. Así. Ya que tenemos enhebrada nuestra agujita, me voy a posicionar más o menos acá, ¿será? Déjame ver bien el centro, buscarle bien el centro a este trabajo. Vamos a ver que sea por acá. Acá. Y voy a pasar la lana de esta manera. Ahora voy a buscar la otra lanita, que sería esta. Enhebro mi aguja nuevamente y nos vamos a pasar al siguiente espacio y pasarlo. Hacemos lo que sería como con nuestras manos, como especie de un nudito acá. Nos vamos por detrás y acá hacemos el nudito final o de remate.
para que nos pueda quedar así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar justamente acá bien pegadito pues del tejido. Y así ha quedado nuestro trabajo, amigos. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Bye bye, bendiciones.